La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Hoy tengo el gusto de encontrarme en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la sede del Zócalo, ni más ni menos que platicando con el diputado y presidente de la Comisión de la Asamblea Legislativa y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, con el licenciado Leonel Luna. Muchísimas gracias, diputado, por aceptarnos aquí en la Asamblea. A la orden, es el espacio de todos y de todas. Excelente, pues diputado, aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos nos gusta conocer a profundidad a la personalidad que entrevistamos. Entonces, si me lo permite, ¿quién es Leonel Luna? ¿Quién es su familia? ¿Cómo fue su infancia? Bueno, me crié en la política, soy hijo de padres que se dedicaron al sindicalismo. Mi papá fue un luchador social de muchos años, fue un educador obrero. En aquellos años no había un esquema de educación obrera en el país y él fue de los pioneros, además de haber participado en organizaciones sindicales a nivel latinoamericano y también, por supuesto, mundial. Y mi madre también fue una luchadora social, fue una dirigente sindical también en su momento y se dedicó muchos años también a luchar por los derechos de las mujeres. Entonces vengo de una familia que se ha dedicado a, pues justamente a la lucha social, que se han dedicado a, sobre todo, buscar mayores y mejores derechos. O sea, trae la política en sus venas. Pues además que es una vocación, me parece, como cualquier profesión en la vida. Me crié de hecho en un instituto latinoamericano, donde llegaban muchos exiliados chilenos, argentinos, paraguayos de aquellos años, y eso me permitió conocer de cerca y sobre todo con personajes y actores de la época, los grandes movimientos sociales de América Latina. Excelente. ¿Qué estudió usted, diputado? Yo estudié administración, estudié siempre en escuelas públicas, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional. De hecho, mi padre quería que estudiara yo en el Instituto Politécnico Nacional por el origen mismo de la institución y sobre todo pues una carrera que me permitiera poder pues prácticamente desenvolverme en cualquier ámbito de la vida laboral. Diputado Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hablemos de su trayectoria política. ¿Cuál fue su primera chamba dentro del sector público? Bueno, inicié en la delegación Iztapalapa, una delegación compleja, una delegación con múltiples problemas. Inicié pues prácticamente a los 20 años, estudiaba y trabajaba en un área de desarrollo social. Inicié trabajando en un programa para jóvenes en la delegación Iztapalapa. Me permitió conocer pues una delegación con una alta población, con índices de marginación en aquellos años muy altos, donde se requería pues urbanizar prácticamente Iztapalapa. Y también, por supuesto, esto me permitió conocer el gobierno de la ciudad, me permitió conocer la realidad de esta ciudad tan grande, tan poblada, también compleja. Y posteriormente trabajé en otras instituciones, tanto del ámbito federal como del ámbito local. Me tocó ser parte de un equipo que recobró las políticas de jóvenes en el país, el Instituto Mexicano de la Juventud. Mi paso por el Instituto Mexicano de la Juventud me permitió también recorrer muchos estados del país, me permitió conocer pues, la realidad de este país, pero sobre todo me permitió el conocer las expectativas, las esperanzas de los jóvenes en México. Claro. Posteriormente me incorporé al gobierno del Distrito Federal, tuve algunas tareas en el gobierno del Distrito Federal. Posteriormente llegué a Álvaro Obregón, inicié como jefe de unidad departamental y posteriormente jefe delegacional. He sido 2 veces jefe de delegación en Álvaro Obregón, una delegación que quiero mucho, que conozco muy bien, de una gran historia en términos de la participación ciudadana. Fui diputado local y ahora nuevamente diputado local también. Esto me ha permitido pues conocer la realidad de esta ciudad, insisto, me ha permitido conocer su problemática, me ha permitido
pues también proponer algunas soluciones a esta problemática. Lo maravilloso de la admisión pública, lo maravilloso de la política es que tiene una margen y una gran oportunidad de poder crear, que eso es importante. Crear programas, crear proyectos, generar pues estrategias también, pero sobre todo algo que es muy importante, que es el contacto con la gente. Solamente así se puede conocer qué es lo que sucede en una ciudad tan grande como esta. Diputado Leonel Luna, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a lo largo de su amplia trayectoria en el sector público, ¿algún mentor, algún padre político? Pues no, he trabajado con mucha gente, de todas ellas he aprendido lo bueno y por supuesto he diferenciado el de pronto tener una línea de trabajo que permita crear mejores condiciones, sobre todo. Me parece que no puedo hablar de un mentor o de un padre político, más bien yo diría que he tenido la posibilidad y oportunidad de trabajar con mucha gente que ha tenido siempre un interés por esta ciudad, por el país. El último, bueno, pues es Miguel Ángel Mancera. De Miguel Ángel Mancera he aprendido pues justamente el dar toda la energía, poner en los conocimientos que uno tenga y la experiencia para pues generar alternativas de solución a la problemática de la ciudad. Diputado afiliado al PRD, ¿por qué? Porque bueno, tengo vocación de izquierda, comulgo con la ideología del partido, porque pues desde mi infancia he entendido lo que es la izquierda, he entendido lo que es o lo importante que es trabajar por los que menos tienen. Vanguardia Progresista, su corriente, ¿cómo se incorpora a ella? Bueno, pues inicialmente participé en otra expresión política del partido. Hay que decir, el PRD es un partido en movimiento, es un partido donde convergen muchas expresiones, donde convergen muchas organizaciones, donde hay un sinnúmero de actores políticos, donde hay propuesta, donde se da el debate, donde se da el diálogo. Y bueno, pues justamente posteriormente a mi participación en esta expresión es que llego a Vanguardia y ahora mismo soy también parte de esta expresión política del partido. ¿Hay alguna rivalidad con René Bejarrano ahorita que ya dejó su corriente? No, de ninguna. A mí me parece que en política lo que menos se tiene o lo que menos se debe tener es justamente enemistades, lo que menos se debe tener es pues rivalidades. Al contrario, me parece que todos podemos construir. Me parece que todos podemos generar propuestas importantes. Diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Comida favorita? Los mariscos. ¿Personaje histórico favorito? Varios, Benito Juárez, entre otros, Mariano Matamoros, Miguel Hidalgo. Si pudiera aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegiría? ¿Qué elegiría? Pues lo mismo, dedicarme a la política y a la administración pública. ¿Practica algún deporte? Corro en las mañanas, aunque el tiempo luego no me da. ¿Bebida favorita? Pues me gustan los refrescos de cola y las naranjadas. ¿A qué le tiene miedo Leonel Luna? ¿A qué le tengo miedo? Pues de pronto al no poder construir acuerdos, al encontrarme con gente que antepone los privilegios personales y no la colectividad. ¿Caliente o frío? Caliente, creo. Me gusta trabajar mucho. ¿Su tesoro más preciado cuál es? Mis hijas. ¿Quién tiene la llave de su corazón? Mis hijas también. ¿Acción o comedia? Acción o comedia, 100 años de soledad, El señor presidente, Hombres de maíz, La tregua, entre otros. ¿A quién admira? Admiro al obrero que se levanta todas las mañanas a trabajar y llevar el pan a su casa. Buena respuesta. ¿Dulce o salado? Dulce. Si pudiera viajar al pasado, ¿a dónde iría? Pues a muchos lugares históricos, a los principales acontecimientos históricos de la humanidad. ¿Uno que le venga a la mente? La Gran Tenochtitlán. Muy bien. ¿Música favorita? ¿Qué le gusta escuchar? Jazz. ¿El jazz? ¿Algún artista? Varios. Davis, entre otros. Y la música clásica. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.
Tengo el gusto de estar platicando con el diputado Leonel Luna Estrada, quien es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Diputado, muchísimas gracias por aceptarme aquí en su casa. Con mucho gusto. Pues diputado, tras días de deliberaciones y 22 días de retraso, los diputados ya instalaron las comisiones y los comités de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Cuéntenos un poquito cómo fue este proceso y si ya quedaron 100% instaladas los comités y todas las comisiones. Bueno, pues estamos en una legislatura muy plural, una legislatura donde convergen 10 fuerzas políticas, una legislatura donde se encuentran diputados de una amplia trayectoria, de mucha experiencia. Nos encontramos en una legislatura donde hay que privilegiar los consensos, los acuerdos, el diálogo, en una legislatura donde es importante trazar una ruta juntos para el bienestar de los habitantes de esta ciudad. Y por supuesto, en esa ruta hay muchas cosas por hacer que se tienen que consensar, que se tienen que acordar, y una de ellas es justamente la integración en primera instancia de las comisiones. Así es. Y posteriormente la instalación. Ahorita estamos justamente en este proceso de instalación de comisiones. Todavía. Hay una ruta común de la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto uno. Los demás vamos en una sola línea de trabajo. Estamos considerando que en máximo una semana se instalen todas las comisiones y todos los comités. Cada una de ellas tiene una razón de ser, cada una de ellas tiene una razón de existir. Cada una de las comisiones representa parte de la agenda de esta ciudad. Y por supuesto, hemos coincidido con casi todos los grupos parlamentarios en trabajar mucho, en tener un parlamento abierto, un parlamento austero, un parlamento transparente. Y en ese sentido es que estamos, diría yo, a 100 por hora en términos del trabajo legislativo. Ahora los diputados tendrán que trabajar más, ahora los diputados tendrán que tener mucho más horas de sesión, no solamente en el pleno, sino que también en las reuniones mismas de las comisiones correspondientes. Ahora tenemos que un diputado tendrá que atender los temas de más comisiones inclusive, y me parece que va a ser una legislatura que se va a distinguir no solamente por la pluralidad, no solamente porque ahora el PRD no es la mayoría absoluta, sino que sobre todo por el trabajo que se desarrolle y por los resultados que demos a la ciudadanía. El gran reto que nos hemos impuesto es el recobrar la credibilidad de los habitantes de esta ciudad en sus diputados, en sus diputadas, el generar un trabajo serio, un trabajo responsable. Excelente, diputado Leonel Luna Estrada. Hablemos de cuántas comisiones cree que lleguen a ser en total. Bueno, estamos hablando de entre comisiones especiales, comisiones ordinarias y comités, alrededor de 63 comisiones. 63. Así es. Pero insisto, con estas 63 comisiones estaremos pues prácticamente abordando los temas o todos los temas de la Ciudad de México. Hay 10 partidos políticos dentro de esta asamblea, ya nos había mencionado. Al parecer Morena es el que está teniendo un poco de problemas aquí en esta nueva legislatura. ¿Por qué? Bueno, yo espero en primera instancia que Morena corrija el rumbo. Me parece que ellos, como los 66 diputados, tenemos una gran responsabilidad. El simple hecho de ser electos por el voto popular implica un gran compromiso. Nuevamente insisto, lo que espera la ciudadanía de esta gran ciudad es pues justamente un parlamento serio, un parlamento trabajador, un parlamento que dé resultados y no un parlamento de escándalos, no un parlamento de pleitos, no un parlamento de desacuerdos. O sea, justamente nosotros lo que pretendemos es que se logren los acuerdos correspondientes, los consensos, y podamos estar a las expectativas de los habitantes de esta ciudad. ¿Pero sí se vive una tensión en la asamblea, diputado? Pues yo diría que no. Las comisiones se están instalando, las sesiones se están llevando a cabo como debe de ser. Ha habido ya la comparecencia de varios titulares de las dependencias del gobierno del Distrito Federal. Así es. En próximos días iniciaremos
con las comparecencias de los titulares que faltan, de los secretarios que faltan, y posteriormente estaremos citando a los jefes y jefas delegacionales también para conocer cuáles son sus demandas en términos presupuestales, cuál es la propuesta sobre todo que tienen para coadyuvar en el trabajo legislativo. Y bueno, pues es un parlamento que está, diría yo, iniciando con un gran ímpetu, con una ruta de resultados, de productividad. Diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa. Hablemos de la transparencia de la Asamblea. Por primera vez en la Asamblea la Comisión de Gobierno sesionó de manera pública. ¿Así será siempre? Así es. 3 premisas son las que nos hemos fijado. La transparencia, por supuesto, la productividad y la austeridad. Concretamente, en términos de transparencia, sí, efectivamente las sesiones han sido públicas. Estaremos arribando también el próximo año a toda una serie de reformas a nivel nacional. Reformas que se dan dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y de transparencia también, por supuesto. Y en ese sentido, nosotros nos estamos adelantando, estamos abriendo el Parlamento de tal manera que todos los ciudadanos puedan tener acceso a la información como corresponde. Y sobre todo, que pretendemos, en el momento en el que hacemos públicas las sesiones de la Comisión de Gobierno, pues que también los habitantes de esta ciudad conozcan qué es lo que hace un diputado, cómo se procesan las cosas y sobre todo que conozcan los temas que estamos discutiendo. Correcto. Ahora me gustaría hablar acerca de la exdiputada local Polminia Romana, la cual denunció la opacidad que existe dentro del dinero que se le otorga a cada político en la Asamblea. ¿Qué se va a hacer al respecto? Bueno, no sé. Yo creo que las declaraciones de Polminia son muy tardías. Debió haberlo hecho cuando era diputado. Claro, se esperó, ¿no?, hasta que terminara, ¿no? Se esperó hasta que terminara. Yo no puedo obtener un juicio en ese sentido porque soy muy respetuoso de la legislatura anterior. Yo fui diputado en la 5ª legislatura y tanto en la 5ª como en la 6ª y en las legislaturas anteriores pues ha habido un trabajo serio, responsable de muchos y de muchos diputados. Correcto, pero como ella dice, ¿si hay opacidad en el dinero que les dan? Ella fue diputada en la 6ª legislatura, nosotros nos preocupamos por transparentar en la 7ª legislatura. Muy bien, ahora hablemos en su rol como coordinador del grupo parlamentario del PRD aquí en la Asamblea. ¿Cuál es la agenda prioritaria del PRD? Bueno, tenemos una agenda vasta, una agenda amplia, tenemos una agenda que aborda pues, prácticamente todos los temas, tenemos una serie de prioridades, una de ellas es la transparencia, el evitar la corrupción. Traemos una agenda de desarrollo urbano muy importante para la ciudad, que es uno de los grandes temas, una agenda sobre movilidad, una agenda sobre derechos, una agenda sobre programas sociales. Tenemos una agenda importante en términos de impulsar la economía de la ciudad. Tenemos una agenda importante también en términos políticos. Tenemos una agenda que busca, mientras no llegue la reforma política, que tengamos una reforma administrativa. Tenemos una agenda que también busca fortalecer a los gobiernos delegacionales, dotándolos de más presupuestos, de mayores facultades. En fin, es una agenda muy amplia, una agenda que estaremos procesando de manera paulatina a lo largo de estos 3 años. Diputado Leonel Luna, si me tuviera que decir una cosa que planea cambiar en la Ciudad de México, ¿cuál sería? Pues en primera instancia el que justamente tengamos un mayor y mejor contacto con los habitantes, con los ciudadanos, que generemos los mecanismos correspondientes para que se conozca el trabajo legislativo, que vayamos borrando esa imagen negativa que de pronto se tiene de los diputados, de las diputadas, que vayamos generando sinergias con el gobierno de la ciudad, con los gobiernos delegacionales, con las organizaciones de la sociedad civil, con el sector empresarial de la ciudad, en fin, sinergias que permitan construir, que permitan tener una mejor ciudad. Diputado Leonel Luna Estrada, hablemos del 2018. ¿Buscará convertirse en candidato del PRD al gobierno del Distrito Federal o estará muy ocupado ayudando a Mancera a buscar la grande? Está muy lejos el 2018. Nosotros tenemos un plan a corto plazo
que es justamente en primera instancia el que la Asamblea tenga gobernabilidad, en que la Asamblea exista la civilidad necesaria, los consensos y los acuerdos. Muy bien, pero Miguel Ángel Mancera ya levantó su mano. Si le pide ser parte de su equipo, ¿ahí estará? Me parece que es un político de una gran trayectoria, me parece que es un político que trae propuestas importantes para la ciudad, me parece que es un político que puede además coadyuvar a la construcción de este país. Yo no veo un legislativo que esté alejado del gobierno y por ende estamos trabajando de manera conjunta, de manera organizada y de manera coordinada. Hablando de ese mismo tema, ¿cuál será la relación que tendrá la Asamblea con el gobierno del Distrito Federal? Pues una relación en primera instancia respetuosa, una relación de una gran coordinación, de un trabajo conjunto. No pueden caminar en rutas distintas el legislativo y el ejecutivo. Correcto. Diputado Leonel Luna Estrada, para la audiencia de Preguntas Más, Preguntas Menos, ¿dónde queda su módulo de atención ciudadana? La colonia Tolteca, en la delegación Álvaro Obregón. Muy bien, ¿y sus redes sociales para que estemos en constante comunicación con usted? Twitter es @Leonel_Luna y el Face es Leonel Luna Estrada. Diputado Leonel Luna Estrada, muchísimas gracias por platicar con nosotros en Preguntas Más, Preguntas Menos. Y faltó mi celular. Su celular, por favor, adelante. 55 22 83 70 30. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos a la orden, muchas gracias. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.